Bueno, la OEA es el Ministerio de las Colonias para Estados Unidos. Para nosotros la OEA es la última Coca-Cola del desierto. Allá es un cargo de segundo orden. Pese a la historia terrible que ha tenido la OEA, rompió todos los récords con Almagro, uno de los seres más nefastos que ha tenido la historia, que ha parido nuestra Latinoamérica, ha tenido la historia latinoamericana. La OEA se superó a sí mismo a inicio del 2019, cuando con Almagro, por única vez en su historia, reconoce un presidente sin poder, sin territorio, sin mando, que no lo conoce ni en su barrio, pues no. Me refiero a Juan Guaidó. Pero este adefesio lo aceptó Almagro por perseguir a Venezuela. La OEA no solo que aceptó un gobierno de facto, el de Yanín Áñez en Bolivia, sino que promovió el golpe de Estado. Si antes nosotros decíamos que la CELAC debía reemplazar a la OEA, no se lo entendía todavía. Ha ayudado mucho a la comprensión, tal vez eso aporte para nuestra América. El resto, Almagro debe ir al basurero de la historia donde corresponde estar. Almagro debe ir al basurero de la historia donde corresponde estar. La visión estratégica, ustedes pueden ver mis intervenciones en todas las cumbres de la CELAC, lo insistíamos y no nos entendían, la gente no lo comprendía. La visión estratégica que Ecuador siempre tuvo sobre CELAC durante mi gobierno, aunque probablemente no fue entendida ni compartida en ese momento, no lo era la de sustituir la OEA como ese espacio para procesar los conflictos regionales y buscar la paz, seguridad y democracia en la región. ¿Y por qué reemplazar la OEA? Hay que ser anti-norteamericano, yo soy anti nada. Yo soy a favor del desarrollo, la paz, la justicia, la dignidad. Pero la OEA, la historia de la OEA es una cosa terrible y eso lo deben conocer los latinoamericanos. Es el Ministerio de las Colonias, como lo llamó el canciller Roa cuando expulsaron a Cuba. Los ministerios de las colonias eran los ministerios que tenían los imperios. Todavía Francia tiene el Ministerio de los Territorios de Ultramar para ocuparse de Martinica, Guyana Francesa, la isla de la Reunión en África. Pero Gran Bretaña tenía la Colonial Office para ocuparse de su colonia. España tenía Secretaría de las Colonias, algo así, ¿no? Bueno, la OEA es el Ministerio de las Colonias para Estados Unidos y de segundo rango. Para nosotros la OEA es la última Coca-Cola del desierto. Allá es un cargo de segundo orden, la Organización de Estados Americanos. Que se creó, está muy sensible el ratón, en 1948, en plena Guerra Fría, en la 9ª Conferencia Panamericana, ¿no?, con el propósito de ser un foro multilateral que asegure la paz, la seguridad, la democracia y la solución pacífica de controversias entre los Estados miembros. En realidad, era un instrumento de lucha de Estados Unidos en la Guerra Fría para parar la influencia de la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quería ser comunista. El gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, una cosa es lo que nos cuentan las películas de Hollywood, otra cosa es la realidad, fue la Unión Soviética. La debacle de Hitler empieza en el frente occidental. El punto de quiebra es la batalla de Stalingrado en 1943. El primer ejército en entrar en Berlín es el Ejército Rojo. A lo que le tenían terror los nazis eran los rusos. Se rendían ante los norteamericanos, ante los ingleses, pero no querían saber nada de los rusos. Y Rusia puso 20 millones de muertos entre civiles y militares. Un país que era relativamente retrasado, ni siquiera lo consideraban europeo, que había perdido una guerra a inicio del siglo XX contra un país asiático. La guerra de las Islas Kuriles contra Japón, una vergüenza. Nunca había sido derrotada una potencia europea por un país asiático. Entonces era el país más retrasado, despreciado y el vencedor de la Segunda Guerra. Todo el mundo quería ser comunista. Entonces, para parar eso, se crea, entre otras cosas, la OEA, ¿no?, como instrumento para la Guerra Fría. Y acoge la OEA un instrumento que existía el año anterior, también creado para la Guerra Fría, que es el Tratado de Asistencia Recíproca TIAR, firmado en 1947, conocido como Pacto de Río, que impone la unión continental frente a cualquier agresión extrarregional. Bueno, el TIAR, como no podía ser de otra manera, sirvió para justificar la invasión de Guatemala en 1954, la invasión a Bahía Cochino en 1962 en Cuba, Panamá 64, República Dominicana 65 y 66, pero por el contrario, no sirvió para impedir la agresión de Gran Bretaña a las Malvinas, en la Guerra de las Malvinas, en nuestro continente. Ahí Estados Unidos se puso del lado de Gran Bretaña y de la OTAN, destrozando el TIAR. Eso era suficiente para acabar con el TIAR y la OEA, y no pasó absolutamente nada. Cuando la OEA condenó la invasión de Panamá en diciembre de 1989, Estados Unidos no hizo el más mínimo caso, no prestó la más mínima atención a la resolución y actuó de forma absolutamente unilateral. Para todo esto ha servido la OEA. Cualquiera de estos episodios debió hacer entender a Latinoamérica que la OEA era tan solo otro instrumento al servicio de los intereses de Estados Unidos. Yo no soy antiestadounidense, por si acaso. Yo estudié en Estados Unidos, de los 4 años más felices de mi vida lo he pasado en Estados Unidos. Admiro mucho al pueblo norteamericano. Pero no podemos ser ciegos ante la realidad y ante la historia. Y tampoco podemos victimizarnos. Sí, es que somos el patio trasero. La primera pregunta que debemos plantearnos los latinoamericanos es por qué somos nosotros el patio trasero y no son ellos nuestro patio trasero. ¿Por qué perdimos la carrera para el desarrollo?
Y gran parte de esa responsabilidad está en nosotros mismos, no la busquen afuera. Pero obviamente, dado que no nos desarrollamos, sí ha habido una política injerencista, una política tan solo, o sea, ¿cuál es el único denominador común de las invasiones e intervenciones estadounidenses? No es la libertad, no es la democracia, no es la justicia, no, son los intereses estadounidenses. Ténganlo muy claros. ¿Okay? En septiembre de 2001, la OEA da un paso adicional. En Asamblea General en Lima se aprueba la Carta Democrática Interamericana, cuyo objetivo es la preservación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el continente. Por supuesto, la democracia liberal, que no es la única forma de democracia, ¿no? Entonces están para cuidar esas instituciones, las instituciones liberales. Pese a la historia terrible que ha tenido la OEA, rompió todos los récords con Almagro, uno de los seres más nefastos que ha tenido la historia, que ha parido nuestra Latinoamérica, ha tenido la historia latinoamericana. La OEA se superó a sí mismo a inicio del 2019, cuando con Almagro, por única vez en su historia, reconoce un presidente sin poder, sin territorio, sin mando, que no lo conoce ni en su barrio, pues no. Me refiero a Juan Guaidó. Y si alguien tiene duda de quién tiene el poder en Venezuela, es tan sencillo como esto: llamen a Miraflores y vean quién contesta el teléfono. Pero este adefesio lo aceptó Almagro por perseguir a Venezuela. Y tal vez lo más grave de todo, recuerden que con la Carta Democrática tenían que ser los defensores de la democracia liberal. La OEA no solo que aceptó un gobierno de facto, el de Yanín Áñez en Bolivia, sino que promovió el golpe de Estado. El golpe de Estado se genera por un informe de la OEA diciendo que había habido fraude en las elecciones que ganó en una sola vuelta Evo Morales, porque hicieron una proyección que ni un niño de sexto grado la hace, una proyección lineal. Tantos votos han entrado, sigue así la tendencia, entonces sí hay segunda vuelta. Nadie negaba que Evo Morales había ganado, la discusión ampliamente, y se había ganado para que no exista segunda vuelta, como efectivamente era la realidad. ¿Qué es lo que había hecho la OEA? Había contado los votos de la ciudad, pero el sector rural que vienen después cambia totalmente la tendencia. Eso ha pasado en todas las elecciones de Bolivia. No, hizo una tendencia lineal, dijo hay fraude y responsablemente dio fuelle para las Fuerzas Armadas que se rebelen, los grupos opositores saquen sus garras y ocurrió el golpe de Estado. Entonces, hay que agradecerle al Almagro. Si antes nosotros decíamos que la CELAC debía reemplazar a la OEA, no se lo entendía todavía. Ha ayudado mucho a la comprensión. Tal vez eso aporte para nuestra América. El resto, Almagro debe ir al basurero de la historia donde corresponde estar. Pero además, la OEA nunca tuvo mucha lógica. ¿Qué lógica tiene, por ejemplo, cuando Costa Rica y Nicaragua tienen un grave problema en el 2010 y van a discutirlo a Washington? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué lógica tiene que un minúsculo, pequeño país como Nicaragua, minúsculo en tamaño, aunque es el más grande de Centroamérica, si contamos a México como América del Norte, pero grande en cultura, ¿no? Tantos grandes poetas, Rubén Darío, los músicos nicaragüenses son extraordinarios. Pero en todo caso, cuando un país muy pequeño, de los más pequeños de América Latina como Nicaragua, tiene un problema con Estados Unidos y va a discutir en el seno de la OEA en Washington con Estados Unidos, ¿qué probabilidad de una discusión imparcial se va a tener, de que la OEA actúe independientemente? La simetría de poder es demasiado grande. Pero no solo eso, ¿cómo podemos aceptar que la sede de la OEA esté en el país que tiene un bloqueo de más de 60 años contra Cuba, que ahora tiene bloqueada Venezuela? Venezuela es un país que vendía más de 50.000 millones de dólares en petróleo anualmente. El año pasado vendió 700 millones, 70 veces menos. ¿Saben lo que es? Bloqueen el petróleo a México y vamos a ver cuánto tiempo dura México. Bloqueen el cobre a Chile y vamos a ver cuánto tiempo dura Chile. Le bloquean el petróleo a Venezuela y ahora todo es culpa de Maduro que no sabe manejar un país. O sea, cuánta hipocresía, por el amor de Dios. Busquemos la verdad. El denominador común debe ser la verdad. Pero en todo caso, ¿cómo puede ser la sede de la OEA, ¿no?, destinada a hacer respetar la soberanía, la democracia, las instituciones, el país que está aplastando todo eso y que atenta directamente contra la Carta Fundacional de la OEA? La pregunta no es si la OEA debe ser reemplazada, créanme. La pregunta es cómo América Latina la ha soportado tanto. Ya es hora de cambiar, compañeros. Y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador, quien preside el organismo y preside a nuestro querido México. Qué bueno que esté liderando esa iniciativa. Pero no, algunos creen que solo reformar la OEA. De la OEA depende el sistema interamericano de derechos humanos. Y ese sistema tiene tantas o más contradicciones que la propia OEA. Vamos a ver rápidamente algunas que no se conocen muchas veces. Las más graves contradicciones del actual sistema se encuentran del sistema interamericano en el régimen de derechos humanos. En 1969 se firma la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, la base, el fundamento del sistema, ¿no? Que su artículo 33 crea un sistema bicéfalo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya existía desde antes, y la Corte, y con sede en Washington, la CIDH,
y la Corte Interamericana con sede en San José. Solamente 23 de los 35 países de la OEA han ratificado el Pacto de San José, solo 23 de los 35. Y de ellos únicamente 20 reconocen la competencia contenciosa de la Corte. O sea, para 20 países nada más son obligatorias las decisiones de la Corte. De esos 20 países que se someten a la Corte y obviamente también a la CIDH, 18 son latinoamericanos. 18. Y solo 2 países no latinos, Barbados y Surinam. Estados Unidos, todo el Caribe anglosajón, ninguno de ellos reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es muy grave porque quiere decir que se aprovecha un sistema, es un tratado único del mundo, donde el que no lo firma tiene menos obligaciones y más ventajas. O sea, racionalmente lo mejor es no firmar, porque no me pueden acusar y yo sí puedo acusar. A cualquier. Estados Unidos no puede acusar ante la Corte Interamericana, nosotros no podemos acusarlo. O si lo acusamos y lo condena a la Corte Interamericana, ni le va ni le viene porque no la reconoce, ¿no? El sistema de derechos humanos interamericano es esencialmente un sistema latinoamericano, y esta idea va a ser muy importante. Ya es esencialmente un sistema latinoamericano. En Latinoamérica la que reconoce todas las instancias del sistema interamericano de derechos humanos. Les doy algunos datos adicionales. Los acuerdos interamericanos de derechos humanos son un total de 8. El fundamental, el Pacto de San José. Pero hay el Tratado contra Tortura, contra Pena de Muerte. Solo 7 países, todos latinoamericanos. México estoy seguro que está ahí, Ecuador les certifico que está ahí. Solo 7 de los 35 del continente han suscrito la totalidad de los acuerdos. Pero ¿qué es lo más grave? Estados Unidos no se ha ratificado ninguno, ni el Pacto de San José, pero tiene la sede de la CIDH. Cerca del 40% del personal de la CIDH es nacional estadounidense. Y el financiamiento proviene casi en su totalidad de Estados Unidos, de estados observadores, europeos, que no son parte de América, y cada vez más de organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, que no es que son organizaciones no gubernamentales, son organizaciones de otros gobiernos que vienen a controlarnos a nosotros y vienen a imponernos cosas que nunca lograrían en sus propios países. En otras palabras, pagan para controlar a los demás y serían jueces a su vez injuzgables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del sistema y especialmente de la Corte. Pero se ha hecho un bonito trabajo, algunas veces. Pero no, mire cómo trató a las víctimas de la dictadura del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. Gracias a ellos se conocieron las masacres, sí. Las masacres apoyadas por el Plan Cóndor, originado en Washington, sede de la Comisión. ¿Cómo se entiende esa cosa? ¿Cómo se entienden esas contradicciones? Pero además, pues la CIDH no tiene rigurosidad académica, legal, actúa con una mentalidad de ONG, está muy cooptada por intereses creados del liberalismo anglosajón con sus ideas, que son buenas para ellos. Pero ese es el problema de los anglosajones y particularmente estadounidenses. Pueden tener valores muy importantes, pero son sus valores, no tienen por qué ser valores universales, no tienen por qué ser valores latinoamericanos. Por ejemplo, el lobby en mi país se llama tráfico de influencia, un delito penal. El lobby en Estados Unidos es una profesión. Bueno, respetémoslo, pero no me impongan que el lobby debe ser legal en todas partes del mundo. Sus valores son valores para ellos probablemente, pero no tienen por qué ser valores universales. Bueno, la CIDH está totalmente influenciada por el liberalismo estadounidense y por el capital, y sobre todo el capital de los medios de comunicación. La CIP, el sindicato de los editores de periódicos, que es el gremio de los dueños de los medios de comunicación, empresa dedicada a la comunicación. Y Latinoamérica tiene la peor prensa del mundo. No, eso podríamos discutir también en otra conferencia, pero es muy grave, no se puede soslayar ese problema. Es el problema. Sin verdad no hay desarrollo, sin verdad no hay democracia. ¿Cómo tenemos elecciones libres si en lugar de recibir información recibimos manipulación? ¿Cómo tomamos las correctas decisiones de acción colectiva? ¿Cómo controlamos que no se mienta si los guardianes de la verdad, la prensa, son los primeros en robárnosla? Eso no se ve en el mundo anglosajón, donde hay un amor profundo por la verdad. Un periodista que miente se va a la casa. No, en América Latina se miente y no pasa nada. Y como mienten, empezando por los periodistas y la prensa, mienten los políticos, mienten los jueces, mienten todo. Y es un gran obstáculo para tener verdadera democracia y alcanzar algún día el desarrollo. Bueno, ese capital y una mal entendida libertad de prensa con la cual todos estamos de acuerdo, ¿no?, ha cooptado también gran parte de la CIDH. Todo está listo también para un sistema latinoamericano de derechos humanos a cargo de la CELAC. No es solo que la CELAC reemplace a la OEA, sino que la CELAC cree el sistema latinoamericano de derechos humanos. Y le decía que el mundo del futuro será un mundo de bloques. No, se está equivocando, presidente, porque... Y tal vez me equivoque, cuidado, los economistas somos expertos en eso, ¿no? Dicen que Diosito creó a los economistas para consolar a los meteorólogos, que se equivocan siempre. Bueno, ya tienen una profesión que se equivoca más que ellos, ¿no? En todo caso, yo creo que el mundo del futuro va a ser un mundo de bloques.
Ah, no, pero procesos independentistas, atomización, por ejemplo, Cataluña, en Europa, el norte de Italia, la propia Bélgica, la parte flamenca, etcétera, pero se dan dentro de una superestructura que se llama Europa. Sigue el mismo bloque. ¿Sí me explico? No contradice la tendencia que le estoy diciendo. Que el mundo del futuro será un mundo de bloque. Europa, Estados Unidos, o América del Norte, el Río Bravo, China, Rusia. CELAC debe ser el foro para discusiones latinoamericanas. Y la OEA, o lo que, como se llame, debe ser el espacio en que CELAC, como bloque, procese sus coincidencias y diferencias con América del Norte. Esa es la idea de crear ese bloque. Pero para tener un bloque hay que tener sentido de pertenencia. Y con ello se solidifica el bloque. Y también los principios y fines comunes. Pero especialmente, lo decía Jeremy, y lo decía en algo Yanis, las similitudes culturales e identidad que se compartan también fortalece un bloque. Europa rompe el molde, 28 países totalmente distintos, ahora son 27, pero diferentes religiones, idiomas, etc. Han hecho un gran esfuerzo y tienen problemas. ¿Por qué creen que sea el Brexit? Perdón, se me escapó la palabra. El Brexit. Porque no hay ese sentido europeo. Gran Bretaña es básicamente la isla de Inglaterra, que nunca se ha considerado parte de Europa, nunca fue parte de la Unión Monetaria. Entonces eso produce el Brexit. Hay un chiste que dice en qué se parece un alemán, un español y un griego. Bueno, al alemán, al español en nada, y el griego es para despistar. O sea, realmente lo que ha hecho la Unión Europea es remarcable, pero es difícil, es duro. Nosotros tenemos más fácil, tenemos muchas más coincidencias. Es importante para tener la consolidación de un bloque que se compartan historias, principios, visiones, cultura, identidad. Para apuntalar CELAC se necesita consolidar esa identidad latinoamericana. Hispanoamérica tiene todo en común. Y Brasil y Haití, historias muy similares, como decía Saúl, portugués y español mal hablado, y cultura latina. Sin embargo, el Caribe no latino es totalmente diferente y ahí tenemos un problema y hay que saberlo reconocer. Esto generará polémica, pero creo que es necesario decirlo. Para ponerle un ejemplo, ya verán dónde voy a llegar. Bolivia es un país mediterráneo, sudamericano, con mayoría de población indígena andina, religión católica, hispanófona, cuyo deporte nacional es el fútbol, y organizado como república presidencialista donde el jefe de Estado es un presidente democráticamente electo. Barbados es un país insular caribeño, con casi la totalidad de su población afrodescendiente, religión protestante, anglófono, con el cricket como deporte nacional, y organizado como monarquía parlamentaria donde el jefe de Estado es la reina Isabel II del Reino Unido, aunque acaban por referéndum de decidir la independencia del Reino Unido. ¿En qué se parece Barbados a Bolivia? Bueno, lo único que se parece es que los dos empiezan con B. Y como les decía, en Europa se ha visto mucha diversidad, pero no hay ningún país en la Unión Europea que tenga un jefe de Estado que no sea europeo. O sea, estas contradicciones son más profundas y es un problema para esa identidad como bloque. En lo personal yo creo que el Caribe anglosajón debe formar un bloque independiente y tener 3 bloques en nuestra América. América del Norte, América Latina y América Caribeña anglosajona. Donde también, dicho sea de paso, entraría Guyana, ¿no? Surinam es más difícil clasificarlo porque hablan neerlandés. Bueno. Y esto refleja un grave error que nos ha costado caro algunas veces, recurrente en el concepto de panamericanismo y en general en los procesos de integración. Creer que la proximidad geográfica crea una identidad común y coincidencia de intereses. No es así. No es así. Con este criterio, Alaska y Siberia deberían formar un solo bloque, ¿verdad? No. Dan otras cosas esa identidad de bloque. Se trata de cultura común, identidad común, historia común, principios comunes, finalidades comunes. Y eso lo tiene América Latina. Pero hemos hablado de la CELAC. Ya es un gran paso en la integración. Reemplazar a la OEA, un espacio donde procesar nuestros conflictos, nuestras coincidencias. Tener un sistema latinoamericano de derechos humanos, pero no es suficiente. Hay que ir a donde iba Bolívar, lo que pensaba Bolívar, lo que dice la creación de CELAC, integración política, económica, social. Lo que nosotros llamamos en Sudamérica cuando creamos UNASUR, la integración integral, un juego de palabras. Que no vaya simplemente a armonía de ciertas, a compartir espacios para procesar diferencias. O compartir mercados, como la globalización neoliberal, ¿no? Ahí está la integración, la globalización neoliberal. Para lo único que nos buscan es para integrar mercados. No quieren ciudadanos del mundo, quieren consumidores globales. Eso es otra cosa. Es la integración neoliberal. En esa perspectiva se creó un poco Mercosur. El SICA es un poco diferente y la CAM, pero necesitamos profundizar mucho más esa integración, a ir a eso que hemos llamado integración integral. Voy a muy rápido ir aquí, porque estas son cosas muy profundas. La segunda cumbre de la CELAC en La Habana, en enero de 2014, declaró a América Latina zona de paz.
Pero la paz no es solo ausencia de violencia, lo cual todavía no logramos, ¿eh? En Colombia sigue la guerra, sigue la represión. En Colombia cada semana matan dirigentes sociales, en Bolivia. Pero incluso si lo hubiéramos logrado, la paz no es solo ausencia de violencia, no es ausencia de guerra, es sobre todo presencia. Presencia de justicia, presencia de prosperidad, que es mayor violencia que la pobreza, violencia estructural. Presencia de equidad, estamos en el continente más desigual del mundo. Esa intolerable opulencia, al lado de las más inadmisibles miserias, también son balas cotidianas contra la dignidad humana. La paz es sobre todo presencia. Como decía, yo me inspiro mucho en la doctrina social de la Iglesia, Pablo VI en la encíclica Popular en Progreso, año 1967, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Debemos integrarnos, es integración integral para alcanzar el desarrollo. Y algunas ideas sueltas, esto es podemos hablar meses de esto. Pero primero, eso es lo que quisimos hacer con UNASUR. Pero vino esta restauración conservadora, creyeron que UNASUR era creación de Chávez, de Correa, a destruirla. La destruyó el gobierno ecuatoriano, mi sucesor, cuando Quito era la capital de UNASUR. Cuando por primera vez en la historia Quito era sede de un organismo multilateral, no les importó. Ahí está el edificio UNASUR cayéndose en pedazos, uno de los edificios más modernos del mundo, no les importó. La cuestión era estar contra la izquierda, destruir a Correa, así destruyen al país, UNASUR, destruir a Chávez, su memoria, etc. Pero creamos UNASUR. Para lograr ese desarrollo es necesaria la integración integral como la Unión Europea. Aquí tenemos un buen ejemplo de Unión Europea y en Sudamérica lo que intentamos hacer con UNASUR. En UNASUR somos 400 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo, con el 6% del Producto Interno Bruto Mundial, 1/3 de las fuentes de agua dulce, y este es el oro del futuro, el oro azul, del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. Eso es UNASUR. La agenda de esta integración integral, y voy a ir muy rápido, esto les insisto es para 3 seminarios, pero algo muy importante, por ejemplo, de esa integración, armonización de políticas salariales y tributarias. Ya no tiene sentido que compitamos entre nosotros, precarizando nuestra fuerza laboral, regalando impuestos para alimentar los estados de pérdida y ganancia de las transnacionales para que vengan a invertir en nuestro pueblo. Por ejemplo, podríamos tener un salario básico regional, armonizar nuestra política tributaria y ser nosotros los que le ponemos las condiciones al capital transnacional y no el capital transnacional el que pone las condiciones a nuestro pueblo. Nueva arquitectura financiera regional. Todos nuestros países mandan sus reservas al primer mundo. Financiamos al primer mundo a través de bancos centrales autónomos, otra novelería que solo sirve para mantener el status quo. No hay ninguna razón técnica, empírica, histórica para tener bancos centrales autónomos. Solo hacer lo mismo de lo peor independientemente de quién gane las elecciones. Entre otras cosas, mandar las reservas a Suiza, a Estados Unidos, cuando somos nosotros que necesitamos liquidez. Y esas mismas reservas, por las cuales nos pagan 0.5%, nos las prestan después del 7-8%. Podemos unir reservas y tener nuestro propio fondo de reservas del sur. Uniendo reservas se requiere incluso menos dinero. Si ustedes, cada uno en su barrio, asegura su casa contra incendios, le va a salir más caro si unen y sacan, y son 50 casas y aseguran en conjunto las 50 casas. Porque la probabilidad de que se incendien las 50 casas de golpe es mucho menor. Entonces bajan las primas, etcétera. Por persona, pagan menos por familia y tienen más cobertura. Algo similar para las reservas, cuando hay el pooling reserves, unión de reservas, hay más seguridad para atender crisis de balanza de pagos, etcétera, y hay que aportar menos. Con los excedentes que se liberen, podemos financiar el Banco de Desarrollo del Sur, por ejemplo, para infraestructura. La conectividad latinoamericana es terrible. Es más fácil viajar, créanme, de Quito a Bruselas que de Quito a Brasilia. Entonces tenemos que mejorar mucho en esas cosas, y para eso también, dentro de esa nueva arquitectura financiera, estaba el Fondo del Sur, Monetario del Sur, el Banco de Desarrollo del Sur, la moneda del Sur, que empezaría con un intercambio compensado. ¿Por qué tenemos que negociar en dólares? Ustedes saben que cada vez que negociamos con dólares, Estados Unidos capta, el emisor de la moneda capta riqueza. ¿Por qué? Es lo que se llama el señoriaje de la época feudal. Si la silla ecuatoriana que le quiero vender a México vale $10, Estados Unidos imprimiendo $10 como que se capte la silla ecuatoriana. ¿Se dan cuenta? Tiene ingresos solo por emitir los dólares. ¿Por qué negociamos con dólares? En un primer paso se debe hacer un intercambio compensado que ya existe entre Brasil y Argentina. Lo intentamos entre Ecuador, Venezuela, hubo muchas corruptelas, muchas irregularidades. ¿Pero qué significa eso? Que si yo exporto 120 a Perú y Perú me vende 100, en lugar de utilizar 220 millones de dólares, tan solo utilizamos 20 millones. El gobierno peruano me da 20 millones, paga a sus exportadores los 100 millones en moneda nacional, no tiene que utilizar dólares, y yo con los 20 que recibí
pago los 100, más los 100 que pongo en moneda nacional, pago los 120 millones a mis exportadores. En lugar de utilizar 220 millones, utilizar solo 20. Ese es el primer paso. Luego podríamos tener una moneda contable, como fue el ECU en la Unión Europea. Y luego una moneda real, como es el euro actualmente en la Unión Monetaria Europea. Podríamos hablar de las zonas monetarias óptimas, ya ni le digo, no es conveniente una sola moneda para países estructuralmente diferentes. Grecia con Alemania, eso es una locura. Adoptar el dólar como moneda nacional es una locura, un país como Ecuador con Estados Unidos, ¿no? Con ciclos económicos totalmente diferentes, sin movilidad de la fuerza de trabajo. Pero países de similares desarrollo relativo, una moneda común, zonas monetarias mucho mayores, es extremadamente conveniente. Hay toda una teoría que se llama de áreas monetarias óptimas. Estamos hablando del sistema latinoamericano de protección de inversiones. Nadie quiere estafar a los inversionistas. Pero lo que tenemos ahora es intolerable. El CIADI, la Haya, Naciones Unidas, cualquier transnacional demanda un Estado independiente y siempre perdemos. Porque todos son jueces ad hoc que vienen muchas veces a las propias transnacionales. Debemos tener nuestros propios sistemas de tratamiento de inversiones. Investigación y desarrollo, esto es clave. El nuevo colonialismo, el colonialismo cognitivo, depender del conocimiento que producen otros, los países desarrollados. Un cruel ejemplo fue la crisis del coronavirus. La vacuna, nos trataron como mendigos, nos despreciaron, nos daban lo que sobraba. Cuba pudo crear su propia vacuna. Argentina y México después empezaron a producir con patentes internacionales. Queremos ser creadores de nuestro propio conocimiento. Eso es extremadamente caro. Por eso en UNASUR teníamos una agenda de investigación coordinada, para no tener duplicidad, pero necesitamos generar conocimiento. La nueva forma de dominación es la dominación cognitiva. La nueva división del trabajo. Conocimiento es un bien que se llama sin rivalidad en el consumo. Que ustedes tengan una idea, yo tengo una idea, no impide que tú no la tengas. Las compartimos. Que ustedes lean un libro, que yo lo lea. Que ustedes sepan una teoría, que yo la conozco, una fórmula. No hay rivalidad en el consumo. Consumir medio ambiente sí hay rivalidad. Mientras más se contamina, menos aire puro hay. Mientras más se tala, menos selva. Sin embargo, se ponen leyes muy estrictas, cárcel si no pagas royalty, se privatiza el conocimiento, que por el contrario debería ser abierto porque no hay rivalidad en el consumo, y no se privatiza, no se firma Kioto, COP21, etcétera, para dejar de consumir bienes ambientales. ¿Por qué esa contradicción? Porque el conocimiento lo produce el primer mundo y los bienes ambientales el tercer mundo. Todo está en función del capital, todo está en función del imperio del capital, todo está en función del más fuerte. Entonces, para cambiar eso, necesitamos ser productores de conocimiento. Y la ciudadanía sudamericana. No puede ser que para venir a México yo necesite visa. ¿Qué nos pasa, compañero? ¿No? Debemos crear una ciudadanía latinoamericana y en UNASUR buscamos esa ciudadanía sudamericana. Y termino con esto, creo que me pasó un poquito el tiempo, ¿no? Europa unió a 28 países, una gesta espectacular. Ahora son 27, pero con historia, idioma, religión, sistemas políticos diferentes, monarquía, república, sistemas parlamentarios. Naciones que hasta hace unas décadas, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, se mataban por decenas de millones. Latinoamérica somos 20 países con casi todo en común. Con casi todo en común. Uy, se regó la buena computadora. Trágico final de la... Mientras Europa, queridas amigas y amigos, tendrá que explicar a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Muchas gracias.